Hola, ¿cómo están? Te doy la bienvenida a un nuevo video y hoy oficialmente empezamos la mudanza y aquí nos ven cargando todas las cosas y pues es que está como a 4 calles, así que andamos acarreando y andamos como en mudanza hormiga llevando las cosas poco a poco. Y lo primero de esta mudanza pues son los juguetes de mi hijo. Empezamos a traer ya sus cosas y pues él se trajo su moto, fue lo único que se trajo, así que de esta forma empezamos. Y por aquí también andamos viendo y contando cuántos focos nos hacen falta, porque la verdad es que nada más hay como 1 o 2 focos y contando nos faltan alrededor de unos 14 focos, así que tenemos que irlos a comprar. Todavía no hay luz, así que pues con calma vamos a irlos a comprar. Y pues aprovechando de una vez voy a ponerme a regar igual estas flores para que duren pues el mayor tiempo posible. El día de ayer que fue la entrega pues nos pusimos a limpiar toda la parte de abajo, pero ya no nos dio tiempo de limpiar la parte de arriba, así que hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a terminar de limpiar sobre todo la parte superior y pues empezar ya a ir acomodando pues todo lo que ya tenemos. Igual aquí por aquí tengo esta caja de toppers que son los primeros que vamos a estar acomodando. Y de este lado arriba ya mi esposo ya empezó a estar lavando, ya le puso jabón y estuvo tallando con la escoba. Y lo que voy a estar haciendo yo pues es lavar los baños. Y sobre todo lavar este baño, que creo que sí es el que está más sucio, pero vamos a ver si se le quita. Lo primero que voy a estar haciendo yo pues es empezar a limpiar ese lavabo, a limpiar ese baño, a darle otra limpieza y desinfección, ya también para que quede y estemos perfectamente seguros que está todo desinfectado. Y mientras pues al fondo mi esposo está limpiando y secando todo para quitar todo el jabón que ya puso. Ya casi estoy acabando de limpiar lo que es el lavabo y también pues este cancel, y lo que me falta limpiar pues es esa taza de baño, y es que está sucia, está manchada. La verdad es que ya lo intenté y no se le quita, así que mi esposo fue ahorita al súper a una horrera que está aquí como a 5 minutos, que por cierto ya está llegando por ahí, y le encargué piedra Pómex y unas fibras para ver si se lo puedo quitar. Y le eché agua con la cubeta ahora sí para que se quedara y ahí se nota todo lo sucio que está. Voy a ver si mi esposo sí trajo lo que le pedí. Le voy a estar colocando el Ajax, que es el que ocupo y es el que me gusta para desinfectar todo y la limpieza del baño. Y vamos a ver si así se le quita. Voy a intentar primero con la fibra y la verdad es que no se le quitó. De hecho se quedó como un poco más manchado, así que pues no. Y lo que sí es que sí me trajo piedra Pómex, voy a ver si con eso se le quita. Y pues, ¿qué creen? Tampoco se le quitó con la piedra Pómex. Si tú conoces algún remedio legendario para quitarle esa mancha, la verdad es que no es como sarro, más bien es como una mancha, porque creo que pues estuvieron mucho tiempo así, sin usarse. Y pues ya se quedó como impregnado más, sobre todo esa es la única taza que está como manchada. Pero bueno, vamos a ver si ustedes saben algo con lo cual le pueda quitar, o pues si no ya vamos a ir viendo si en algún momento pues la cambiamos. Y pues mientras aquí ya estoy terminando de tallar también de una vez el piso, de tallarlo con la escoba y de una vez también empezarlo a tallar y secarlo con el trapeador.
Mientras yo acabo de limpiar el baño, mi esposo está secando ya los cuartos con otro trapeador que se fue a comprar un trapeador cuando fue a la Herrera para pues ir avanzando un poquito más rápido. Y pues ya ahorita yo me voy a poner al acabar de limpiar la parte de arriba de los closets, y es que el día de ayer pues ya no terminé, solamente limpié en la parte de abajo, así que ya para que queden limpios y también empezar a colocar ahí las cosas, que probablemente ahí vayamos a colocar como las sábanas, porque es lo que no tenía dónde colocarlo. Y de este lado pues él ya avanzó con uno, ya el otro ya está seco, ya literalmente nada más le falta este cuarto chiquito de acabar de lavar, y pues a mí nada más me falta lavar ese baño, así que hay que seguir. Y si este tipo de videos te gustan, de donde encuentres motivación para limpiar tu casa, mantenerla limpia, te invito a que te suscribas. Ay, sí veo una pancha aquí. Ay. Y por aquí anda Naum, la verdad es que está cooperando muy bien, ha estado todo el rato ahí tranquilito jugando, me pidió una película, así que está él ahorita tranquilo, pues mientras nosotros estamos arriba limpiando, así que eso también es de gran ayuda. Y ahora sí me voy a poner a acabar de barrer de este lado, a acomodar también pues todos los juguetes, porque cada que mi esposo va a la otra casa, estamos trayendo un poco más de cosas, así que ahorita para este momento del día ya tenemos un montón de cosas aquí abajo, y sobre todo pues están los juguetes de mi hijo que voy a empezarlos a arreglar para poder también limpiar y sacar ya toda la basura, porque a pesar de que ayer barrimos y trapeamos, ya se acumuló bastante polvo. Y también estoy acomodando esas cajas que son cajas de mi material odontológico, que también ya me estuve trayendo, así que tengo que empezar a acomodar todo eso ya para empezarlo a ir guardando. De la cocina, el día de ayer casi terminé de limpiarla, lo único que me faltó fue limpiar la campana, el filtro de la campana. Voy a estar utilizando el Totally Handsome, algo así se llama, no sé, que es el desengrasante. La verdad es que ya casi tenía muy poquito, le puse un poquito de agua, que de hecho normalmente en las instrucciones de este líquido pues dice que lo tienes que disolver, así que le puse un poquito más de agua porque necesito ir al Waldos a comprar más, y para ver si se le quita. Digo, no va a ser tan potente como que si estuviera al 100 o sin rebajar, pero pues igual me voy a estar ayudando de jabón lavatrastes y una fibra para poderle quitar pues como todas las manchas de grasa que tienen como pequeñas gotas pegadas, y vamos a estar limpiando ya también para que eso quede limpio, porque la verdad es que sí se sentía como muy pegajoso cuando lo estuve sacando. Oigan, y la verdad es que no sé si así se limpie este filtro o esta campana, porque la verdad es que trae como algo, como una tela abajo. Si tú tienes como una de estas, dime si así se lava o no, sabría decir, porque cuando vivíamos en México el departamento sí tenía una campana, pero era un filtro con la campana totalmente de acero, así que pues la limpiabas, pero tiene como un tipo tela en la parte de abajo. Entonces no sé si esos filtros se van cambiando o solamente se lavan, la verdad es que no sé. Y pues normalmente eso es donde tiene mucho más grasa que a lo mejor toda la parte negra. Terminamos ahora sí ya la cocina, creo que por completo, de limpiarla, y por aquí pues ya la estoy dejando aquí afuera para que se acabe de secar. Y la verdad es que ese pasto ya se está secando, más o menos se alcanza a ver verde, pero como estaba súper alto empezó a irse secando poco a poco. Y pues por aquí seguimos con la mudanza, seguimos trayendo cosas.
Mi esposo ya está terminando como de limpiar, pero está trapeando ahora sí adentro de los closet, tratando de limpiar y sacar todo. Y pues mientras él acaba de esa zona, ahora sí yo me voy a poner a arreglar estos toppers y los voy a estar colocando en esa esquina. Yo digo que en este cajón, que es como que el que está un poquito más... Y aparte también hay que arreglarlo de aquí. La verdad es que no sé de dónde salen tantos toppers y la verdad es que no son todos míos, la mitad ha de ser de mi suegra y la mitad de mi mamá, así que también los voy a estar juntando para que cuando vayamos a sus casas, no sé cuándo, pues podérselos llevar para no tener tanto amontonadero, porque la verdad es que no los ocupo todos. Y debajo de la estufa en el horno voy a estar colocando pues todos los que son para hornear. Voy a tratar de sacar toppers que no utilizo, o más bien regresarlos a sus dueños, para que me quede más espacio ahí y poder poner todo lo que ocupo para hornear también dentro de los cajones y dejar libre ese espacio, porque la verdad es que yo sí ocupo el horno y pues cuando lo ocupo pues tendría que sacar todo para poderlo utilizar. He terminado de arreglar los que tenía ahí, porque la verdad es que todavía me faltan un montón. Les digo, no sé de dónde sale tanta cosa. Se supone que estuvimos haciendo depuración y aún así siguen saliendo bastantes cosas. Pero bueno, por el momento esa caja ya quedó ahí. No me gusta tanto el arreglo, pero bueno. Y en la parte de arriba yo digo que voy a estar colocando aquí los platos, los vasos, las tazas. En esta parte de arriba, que es arriba de la campana, pues voy a colocar, creo que todo lo de despensa que es como más frágil, como las tostadas, totopos, pan Bimbo. Y de este lado voy a estar colocando lo que son las copas y todo lo de cristalería que se pueda romper. Y yo digo que sí lo voy a estar utilizando para colocar toda la parte de despensa, latas, todo lo que está como cerrado. Y de este lado lo que pienso estar colocando, supongo que es el rack donde puedo poner mis ollas, que no hace mucho, bueno, ya tiene unos meses que lo estuve comprando y pues queda como levantado y varios niveles, así que normalmente ahí acomodo pues todo. Y yo digo que también electrodomésticos voy a estar metiendo ahí. De este otro lado yo digo que voy a meter, tengo que arreglar esa puerta porque la verdad es que no cierra bien, como que choca, así que eso es otra cosa que hay que arreglar de la cocina. Y voy a estar colocando, yo digo que tengo un montón de también despensa, pero como que lo que ya está abierto de este lado. Y aquí pues en los cajones, en uno voy a poner el portautensilios, el portacubiertos, y del otro yo digo que voy a estar ahora sí colocando mis servilletas dobladas, que normalmente esas no tenía dónde colocarlas, así que yo digo que esas van a ir en esa zona, por fin van a tener algún lugar. Y ya de este lado pues ya el filtro ya se secó, así que lo voy a estar colocando ya para terminar aquí con la cocina. ¿Ya? Y por aquí mi esposo ya se fue a dar otra vuelta, lleva no sé cuántas vueltas y ahorita pues ya empezó a traer más cosas, ya empezó a traer las maletas, esas normalmente están vacías. Yo digo que la ropa pues normalmente está colgada en ganchos maletas. Y pues nos los vamos a llevar así, y hay otros que están en cajón, así que también vienen con todo y cajón para no sacar y empacar todo. La verdad es que esta es la forma más fácil de mudarse. Y así lo hicimos hace casi 2 años que nos mudamos a la casa que actualmente estamos. Y la verdad, pero esa era una vuelta de la Ciudad de México a Toluca. Y así íbamos llevando todas las cosas. Y ya el último solamente fue como la mudanza de los muebles. Pero pues mientras casi la mayoría ya estaba como acomodada en su lugar. Esa métela ahí. Ponlas ahí en la esquina. ¿Dónde lo vas a poner? Ya lo va a guardar papá. Y oigan, yo en mi vida normal hablo costeño, de hecho sí se alcanza a escuchar un poquito mi acento, pero normalmente así creo que no se escucha tanto.
Y es que como pues normalmente hablo con pacientes, pues casi trato de no usar tanto acento para que se entienda lo que les explico. Y también ya tiene como 15 años que pues ya no vivo o ya no radico en la costa, en Zihuatanejo, así que pues también ya se me ha ido quitando un poquito y mezclando con otros acentos porque he vivido en Puebla, en Ciudad de México, ahorita estamos en Toluca, así que se va perdiendo un poquito el acento. Y pues tenía como 17 años cuando salí de allá, ahorita ya casi en unos días voy a cumplir 33. ¿De cuántos años me veo o cuántos años me calculabas que tenía? Y por aquí pues ya estamos terminando de arreglar eso que trajimos y les digo, traemos cosas y de una vez las vamos arreglando para que pues no se vaya acumulando. Y ya son cerca de las 2 de la tarde, así que ya nos dio hambre, ya fuimos a hacer la compra de la semana, carnes, frutas, verduras. Y voy a estar haciendo unos tacos al pastor de un poco de adobo que me había quedado de hace como 2 semanas. Estaba en el congelador, así que lo estoy descongelando. Y pues por aquí tengo los bisteces de puerco y pues todas las compras que vamos a estar utilizando en esta semana. Frutas, verduras. Y voy a hacer los taquitos al pastor que va a ser súper rápido. Ya tengo el adobo y ya nada más vamos a picar cebolla, cilantro y voy a estar haciendo una salsa. Y pues aquí ya le eché el adobo, ya la piqué, ya la estoy friendo. Y pues mientras eso pasa voy a empezar a poner ahora sí las copas. La verdad es que hace como 3 videos vieron que las estuve sacando, pero las estuve lavando y ahorita las estoy colocando y estoy colocando todas las servilletas que tenía para las tortillas para que pues no se vayan a romper. Y también estoy colocando este mantel. Y de este lado ya va esto así, ya nada más quedan esas cajas de zapatos, pero yo digo que a lo mejor, creo que hay como los tamburetes que hay son como para poner zapatos, así que también ya vamos a deshacernos de eso. Y pues de aquí queda todo esto y se sigue cayendo el techo, ahí se sigue cayendo, pero bueno, ya eso ya desde hace mucho se les informó a los dueños y pues ellos ya tienen que hacerse cargo, que de hecho también eso fue como una señal de alarma ya para ponernos a buscar casa. Y de este cuarto también se ve así, también ya hemos bajado pues todas las cosas que estaban en esos anaqueles y también hay que llevárnoslos. Y también nos falta pues todo esto, esta es otra cama, la caja de la tele. Y pues así quedaron las copas, ya van como protegidas para que pues no se vayan a romper. Y pues nada más son como unos cuantos, como 4 cuadras y pues llegamos a la otra casa. Y aquí ya les saqué también todos los electrodomésticos que no ocupamos. Yo no sé en qué momento te vas haciendo de tantas cosas que no ocupas. Según que para hacer chocomil, y la verdad es que pues luego no lo, realmente ya tiene muchos años que no lo ocupamos. Así que yo digo que también se va a estar como que llevando todo eso. Y ya de aquí de la cocina pues es donde vienen las copas, que solamente puse unas cosas que no pesan ahí. Y esto que también voy a hacer depuración de ver que ya estuve sacando cosas que no necesitamos, pero a ver si salen algunas cosas más. Y ya de ese lado, que por cierto tengo que limpiar bien ahí porque ya sale un montón de basura lo que estaba hasta atrás, pues ya nada más dejé la freidora de aire, la licuadora, mi tortillera y mi molcajete, que es como que lo que más uso. Pero pues ya tengo que empezar ahí a limpiar. De este lado pues todavía hay platos y alguna que otra cosita. Y pues también acabo de sacar todas las cosas que estaban atrás y todavía queda como el estante donde están los sartenes. Pero igual pues ya también lo voy a estar quitando y a lo mejor dejando lo que voy a estar ocupando en la semana. Los taquitos pues ya están listos, hice una salsa de guacamole, aguacate, cebolla, cilantro y ya ahorita ya nada nos vamos a sentar a comer y empezar otra vez a empacar para llevar. Aquí está todo lleno aquí de cosas y pues vamos a estar ya dejando estas cosas en la nueva casa. Feel the love in my veins, take me higher, I'm starting to fall. I don't even notice the pain, in so deep, I can't feel the ground. I've got every reason to stay,
por el día de hoy terminamos de llevar cosas o estar acarreando cosas a la casa. Y pues es hora de irnos al súper porque la verdad es que ya llevamos desde ayer intentando ir y no hemos ido. Así que ahorita estamos yendo a comprar lo que nos hace falta para el mes en cuestión de limpiezas, todo lo que va a la alacena. Así que ahorita estamos llegando al Chedraui. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta aventura y te deseo un bendecido día. Nos vemos en la próxima. Bye.